Bueno, vamos a ver lo que es un punto número 4. Eh, nos dicen f de x igual a e a la x sobre x y nos piden hallar las asíntotas, intervalos de crecimiento y de decrecimiento extremos relativos de la función. Nos piden básicamente un análisis de la función. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero vamos a buscar lo que son las asíntotas. Recordemos cómo buscamos las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales van a ser igual a... Van a ser aquellas con el límite cuando x tiende a f de x nos dé infinito. Más menos infinito. Pero el punto está que nos tiene que dar un salto infinito. Entonces, ¿qué puntos pueden llegar a darnos infinito? Entonces, acá podemos ver qué pasa con el denominador. Cuando nosotros hacemos que x valga cero, no podemos dividir por cero. Entonces, ese es un buen candidato como para que nos dé infinito. Entonces, calculamos el límite de x tendiendo a cero de e a la x sobre x. ¿Y qué pasa con la parte de arriba? Esto tiende a uno, lo de abajo tiende a cero. Yo tengo entonces algo que tiende a uno sobre cero y esto tiende a infinito. Entonces, el cero es asíntota, ¿qué? Asíntota vertical. Y por el momento solamente tiene esa. No encontramos otra. No hay otra forma de hacer que nos dé infinito. Pero ¿qué pasa? Otra de las que podíamos calcular eran las asíntotas horizontales. Eran aquellas que cuando nosotros mirábamos x tendiendo a más menos infinito de f de x, nos daba algún número finito. Es un poco invertido en este caso. Así como acá nosotros pedíamos x tendiendo a algo y nos daba infinito, acá nosotros pedimos x tendiendo a infinito, pero buscamos que nos dé un número finito que pertenezca a los reales. Veamos qué pasa cuando el límite de x tiende a menos infinito de e a la x sobre x. ¿Qué tenemos acá? Tenemos algo que tiende, esto tiende a cero, esto tiende a infinito. Entonces, si yo tenía algo que tiende a cero y algo que tiende a menos infinito para abajo, esto va a tender a cero. O sea que pensémoslo, si esto no tendiera a cero, ¿qué pasaría? Si esto fuera uno sobre infinito, también tiende a cero. Pero aparte de esto, también tiende a cero, entonces esto, en este caso. Entonces va a tender a ser aún más rápido. Por lo tanto, esto tiende a cero. Entonces, el cero es asíntota horizontal. Veamos qué pasa con el caso del límite cuando x tiende a infinito. Acá que voy a tener. Voy a tener de e a la x sobre e x a más infinito. Y en este caso, ¿qué pasa? E tiende a infinito, x tiende a infinito. Tengo una indeterminación del estilo infinito sobre infinito. Tengo algo que tiene infinito sobre... Puedo aplicar L'Hopital. Entonces, ¿qué tengo acá? Voy a derivar e a la x, que es e a la x. Derivo de x, que es uno. ¿Y esto qué tiende ahora? Tiende a infinito. Entonces, en este caso no tengo más que la asíntota horizontal en cero, tendiendo por hacia menos infinito. Vamos ahora un poco lo que son las asíntotas oblicuas. Recordemos que la pendiente de una recta, para ver que sean oblicuas, eran la pendiente de esta recta era m, o el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. Entonces vamos a calcular esto, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito a más infinito de f de x, que era e a la x sobre x por uno sobre x, que sería este x. Esto me va a quedar e a la x sobre x al cuadrado. ¿Y qué pasa cuando tiende a infinito? Vuelvo a tener una indeterminación del estilo infinito sobre infinito. Entonces vuelvo a aplicar el hospital. Me va a quedar e a la x
sobre 2x. Vuelvo a aplicarlo. Me queda la x sobre 2 y esto tiende a infinito. Entonces, no. En este caso, como nos dio un infinito, no existe un m, ya que m tiene que ser un número finito. Veamos qué pasa con el límite de x tendiendo a menos infinito. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener e a la x sobre x al cuadrado. Y volvemos a tener esto que tiende a 0. A 0, todo esto. Y abajo tiende a infinito. Entonces todo esto tiende a 0. Y de nuevo, m no puede ser 0. No tendría recta. Así que entonces no tengo asíntotas oblicuas. Ahora, ¿qué pasa? Continuamos un poco con el análisis que más nos habían pedido. Nos habían pedido los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Cómo podemos encontrar eso? Lo encontramos por medio de la derivada, ya que nosotros sabemos que si f' de x es igual a 0, entonces esos son mis candidatos. Candidato. Entonces, vamos a derivar la función e igualarla a 0. Tenemos e a la x sobre x. La vamos a derivar. Tenemos una regla de la división del cociente. O sea, la derivada del primero que sea la x por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar e a la x por la derivada del segundo que es 1 sobre x al cuadrado. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Y cuándo va a ser esto igual a 0? Cuando el numerador sea igual a 0, ya que recordemos que x igual a 0 no está en el dominio. Entonces vamos a buscar que e a la x por x menos e a la x sea igual a 0. Sacamos factor común e a la x, nos va a quedar x menos 1. Entonces esto es 0 cuando x es igual a 1. Y acá encontramos nuestro candidato para saber si es un máximo o mínimo. Entonces, ¿qué podemos hacer para ver si es un máximo o mínimo? Podemos plantear nuestra segunda derivada o una tabla como para conocer un poco los valores. Recordemos que si la segunda derivada de f de x evaluada en ese punto, vamos a poner a, era positiva, entonces quiere decir que todo alrededor mío es mayor. Entonces es mínimo. Al contrario que si la derivada segunda evaluada en ese punto es negativa, quiere decir que todo lo que está a mi alrededor es más chico, entonces es máximo. Y si la derivada en ese punto de la segunda derivada en ese punto era igual a 0, es un punto de inflexión. Es como lo que le pasaba a x al cubo, que venía así y tenía su punto de inflexión ahí. Era un cambio de concavidad para luego bueno, seguir creciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La otra opción, si ya veo si se me complica derivar esa nueva función que me quedó, esto que es un poco rara, era buscar, ya que yo sé que 0 no está en el intervalo y sé que 1 sí. Entonces yo puedo definir ciertos intervalos para saber qué le pasa en función. Puedo encontrar en 0, sé que no existe, o sea, mi función no existe. Vamos a plantear un cuadro con las cosas que yo voy conociendo de la función, ya que recordemos que si una derivada primera es positiva, la función es creciente, y si la derivada primera es negativa, la función es decreciente. Entonces yo
evaluando la función en distintos puntos del intervalo, puedo saber si estoy creciendo o decreciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué intervalos podemos saber de la función? Lo que nosotros sabemos es que la función no está definida en cero y que en uno la derivas a cero. Por lo tanto, yo tengo acá que en uno, acá tengo entre cero y uno en cero y desde menos infinito hasta cero. Intervalos abiertos porque no los incluyo. Y después desde uno hasta más infinito. Acá sé que no existe. No existe f' en cero. Acá sé que f' en cero es igual a, en uno es igual a cero. Pero ahora, ¿qué pasa? Puedo elegir un punto en el medio, un punto entre cero y uno, como por ejemplo un medio, y ver qué le pasa, como para saber si la función crece o decrece. ¿Qué le pasa a mi función? A esta derivada evaluada en un medio que voy a tener. No necesito conocer el valor exacto, simplemente necesito conocer que vale, esto sea la x por x menos e a la x sobre x al cuadrado. X al cuadrado siempre positivo, por lo tanto el signo me lo va a determinar la parte de arriba. E es positivo, entonces yo tengo x, que esto es positivo. Entonces, ¿quién me va a determinar el signo? En este caso va a ser el polinomio de acá. Esto me determina el signo. O sea que bueno, en este caso tenemos todo esto que es siempre mayor que cero. Entonces, x igual a un medio es menor que uno, entonces esto va a ser negativo. F' en un medio es menor que cero. Entonces yo sé que esto viene decreciendo. Esto viene es f' en un medio es negativa. Ahora, ¿qué pasa en 2? 2 es mayor que uno, entonces f' en 2 es mayor que cero, entonces va a ir creciendo. Acá no tiene nada, entonces yo ya sé que el f' en uno es un mínimo. Eh, Esto es f' en 2 mayor que cero. Pero ahora, ¿qué pasa con un intervalo un poco más atrás de cero? Como por ejemplo menos un medio. ¿Qué pasa con la derivada? La derivada que me está indicando acá, si x es menos un medio, ya con que sea algo negativo, esto es la función. En cualquier parte negativa va a ser negativa. En menos un medio o en menos uno. Quiere decir entonces que siempre estoy decreciendo. Esto es f' de uno menos uno. Entonces, ¿qué pasa si bien acá tengo una asíntota? ¿Qué me está indicando? Que mi función, al tener una asíntota horizontal en cero, quiere decir que yo me estoy acercando al cero cuando voy hacia menos infinito, pero a medida que me voy acercando al cero, al 0x, la función va yendo hacia menos infinito, ya que siempre está decreciendo. ¿Y qué pasa por el otro lado? Cuando yo pasé el cero, estoy ya en los lados positivos. La función decrece todavía. Entonces yo vengo desde más infinito y vengo decreciendo. ¿Hasta qué punto? Hasta el uno. Cuando yo llego a x igual a uno, ahí ya la función medio como que empieza, dije, ah, basta, frena ahí. Y ahí empieza a retomar. Vuelve a crecer. Como no tiene asíntotas obligas, puede hacer crecer no de una forma lineal, como teniendo a una recta, sino que crece nomás. Y más o menos así es como se vería aproximadamente nuestra función, lo que sabemos. Pero ahora, ¿qué me decía el punto B?
El punto B no me preguntaba tanto eso, me preguntaba si posee algún extremo absoluto. Y viendo un poco lo que nosotros conocemos de la función, ¿tiene algún extremo absoluto? Y la verdad es que no hay algún número que sea mayor o menor que otros. Este de f en uno es un mínimo local, no es absoluto. O sea que el mínimo valor se encuentra cuando vos tendés a cero por izquierda, que tendés a menos infinito, y los máximos valores se encuentran cuando vos tendés a x por derecha, que esto es más infinito, o lo mismo si te vas a más infinito. Por lo tanto, no hay máximos y ni mínimos absolutos, solo locales.